Vamos a empezar el tema con instrumental quirúrgico, ¿no? Y para nosotros un poquito hacerlo de una manera más comprensible, vamos a dividir los instrumentos, o vamos a clasificarlos en instrumentos simples e instrumentos complejos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de instrumentos simples, ¿no? Nos referimos a todos aquellos instrumentos que nosotros podemos manipular por sí solos. Es decir, no requiere de otros aditamentos para que puedan funcionar. Entonces, una vez que nosotros sujetamos el instrumento, podemos aplicarlo para su determinado uso. Dentro de estos instrumentos simples, es importante conocer las partes que tiene un instrumento, ¿no? Básicamente, los instrumentos en odontología, ¿no? Van a variar bastante en cuanto al mango, ¿no? Pueden venir rectos, incurvados, acodados, ¿no? Va a depender del tipo de instrumento, pero en cada instrumento nosotros vamos a encontrar estas partes, ¿no? Por un lado, tenemos acá la parte pasiva, llamado también mango o empuñadura, por donde nosotros vamos a sujetar el instrumento. Entre la parte pasiva y la parte activa de un instrumento encontramos lo que viene a ser el cuello, ¿no? O tallo. Esto también va a variar, pueden ser rectos, angulados, ¿no? Va a depender. Pero también encontramos esta parte que generalmente une la parte activa con la parte pasiva. Y la parte activa de cada instrumento también tiene ciertas características inmersas a determinados instrumentos, ¿no? Que las vamos a ir detallando más adelante. ¿Cuándo hablaremos de un instrumento doble? Miren acá, en un instrumento doble también vamos a encontrar la parte pasiva, es decir, la área donde yo voy a sujetar el instrumental. Pero, a diferencia del anterior instrumento, hablamos de instrumentos dobles cuando encontramos dos partes activas. Miren acá, por un lado y por el otro lado, dos partes activas. De igual forma, tanto la parte activa como la parte pasiva están unidas por un cuello o tallo del instrumento, ¿no? Estos vienen a ser los instrumentos dobles. Otros instrumentos que encontramos son estos instrumentos de dos componentes. ¿Cuándo hablaremos de estos instrumentos de dos componentes? Básicamente vamos a encontrar la parte activa, ¿no? Y la parte pasiva van a quedar unidos, en este caso, mediante un tornillo o cualquier artificio que sirva para hacer el correcto uso del instrumento. Miren acá, ¿no? Ese tornillo une tanto su parte activa como su parte pasiva, ¿no? Entonces, a este tipo de instrumentos que están unidos mediante este tornillo o cualquier aditamento, ¿no? Se los llama como instrumentos de dos componentes. Por otro lado, habíamos hablado que tenemos instrumentos complejos. ¿Cuándo hablamos de instrumentos complejos? Cuando son aquellos que requieren de una tecnología adicional para poder usarlos. Por ejemplo, acá tenemos un bisturí eléctrico, ¿no? Donde consta de motores, ¿no? Electricidad, para que estos instrumentos puedan ser utilizados. Lo propio, un láser, ¿no? Entonces, por eso es que se los denomina instrumentos complejos. Una pieza de mano de alta velocidad, ¿no? Vienen a ser todos estos instrumentos de tipo complejo, porque para su funcionamiento requieren otros complementos eléctricos, ¿no? Un poco más sofisticados, ¿no? Que un instrumento simple. Empecemos a hablar del instrumental propiamente dicho, como son el instrumental quirúrgico. Y dentro de esto vamos a hablar de las jeringas. Un poco ya las jeringas para anestesia locorregional ya las habíamos hablado en la teórica de técnicas anestésicas, ¿no? El doctor les había comentado de tipos de anestesia, de tipos de jeringas, tipos de agujas,
etcétera. Pero vamos a ir recordando algunas, por ejemplo, ¿no? Estas jeringas de cristal también nos sirve para hacer anestesia locorregional. O acá tenemos otras jeringas plásticas, que son las jeringas del Werlock, ¿no? Desechables. Pero nosotros utilizamos más las jeringas metálicas, que vienen a ser las carpules, ¿no? Y dentro de estas jeringas tenemos de distintos tipos, como ustedes pueden ver acá, una jeringa recta, donde el tubo anestésico o el vial se coloca de manera lateral, por eso es que se dice es de carga lateral, donde traccionamos esta pistola, que viene a ser esta parte de acá, hacia atrás, para ubicar ese tubo de anestesia en este sentido, ¿no? Por carga lateral. Otras jeringas que tenemos son las de carga posterior, donde como ven acá en la imagen, se dobla, ¿no? Hay que doblar para poder introducir en esta parte, por eso es de carga posterior, el tubo anestésico. ¿Ya? Ahora, estas jeringas Carpuller, algunas tienen, como pueden ver en esta imagen, este aditamento, ¿no? Este aditamento sirve ¿para qué? Para que se introduzca en el émbolo del tubo anestésico, ¿no? Y nos permita realizar aspiración, ¿no? Entonces, traccionando esto, se puede aspirar y ver que no estemos ingresando en una arteria o vena, ¿no? Útil. Algunas vienen, algunas jeringas metálicas Carpuller vienen con esto y otras no. Otra parte que debemos ver, si ustedes ven en la imagen, viene a ser esta parte que estoy demarcando, que se llama el pistolón, ¿no? Que puede ser circular o como un anillo, como ven acá, y esta que es en forma de T. Es de la jeringa, ¿no? Les voy a pedir que apaguen sus es de la jeringa. micrófonos, por favor, para que no se escuche el audio hasta acá. Y si tuvieran alguna pregunta también, jóvenes, durante la explicación, no duden en hacérmela conocer para que yo también pueda disipar cualquier duda que se les presente. Bien, entonces esas son básicamente las formas, los tipos de jeringas metálicas o carpules que tenemos. Acá está lo que les decía, la parte donde nosotros vamos a hacer presión, ¿no? Tiene esta forma, el pistolón en forma de T o en forma de anillo. Agujas que vienen de distintos calibres, esto también ya se había explicado detalladamente, les explicó el doctor, ¿no? Tenemos de bastantes calibres, acá lo único que quisiera resaltar y un poco incidir en esto es en el bisel, ¿no? Los biseles generalmente usados en las agujas que utilizamos es de 45 grados. Ahora, puede existir otros biseles, existen biseles de 5 o de 7 grados. La desventaja que al tener esos biseles de 5 o 7 grados son mucho más dolorosos en el momento que nosotros realizamos la punción. Por eso, ideal utilizar agujas cuyo bisel sea de 45 grados. Entremos a lo que es el instrumental para exploración clínica. Y dentro de este instrumental para exploración clínica, viene a ser como el instrumental básico. Si ustedes van a realizar o van a iniciar una inspección oral en el paciente, este es el instrumental que no debe faltar, ¿no? Entonces es el instrumental básico que ustedes requieren para poder observar cualquier lesión, cualquier caries, ¿no? O cualquier alteración que ustedes puedan encontrar en boca, ¿no? Nuestra triada, como generalmente la conoce, donde tenemos nuestro espejo bucal, ¿no? Cuya función de este espejo bucal, jóvenes, es permitirnos tener una visión indirecta. No se olviden que en boca, muchas áreas de la boca, sobre todo el sector posterior superior, es difícil llegar a tener una visión directa. Entonces, nos valemos muchas veces de este espejo, ¿ya? Que nos brinda una visión indirecta. ¿Por qué? Porque yo voy a poder observar
a través del reflejo de este espejo esas áreas donde yo no puedo ingresar. Acá tenemos nuestra sonda, ¿no? Sonda exploradora, si ustedes pueden ver acá, es un instrumento doble porque tiene dos partes activas. En esta parte de acá tiene una forma como de garra y esta forma como si tuviera un doble angulación, ¿no? Es una sonda número 5 y nuestra pinza de algodón, ¿no? Entonces, si ustedes ven en la imagen, ¿qué características comunes tienen estos instrumentos? Y básicamente la mayor parte de los instrumentos que vamos a ir mostrando. La mayor parte tienen estas estrías. Miren acá, ¿no? Lo propio acá. ¿Y para qué sirven estas estrías? Estas estrías han sido fabricadas y diseñadas básicamente para aportar en la sujeción del instrumental. ¿Se imaginan si esto fuese liso? Totalmente liso. Muchas veces puede resbalar de nuestras manos. Y no se olviden que nosotros también manejamos instrumentos punzocortantes, en cuyo caso pueden llegar a lesionar, ¿no? Si nosotros no sujetamos de una manera adecuada el instrumental, podemos llegar a lesionar tejidos vecinos o tejidos que no están inmersos o no son el objetivo de nuestra cirugía, ¿no? Entonces, para eso está diseñado de esta forma los instrumentales. Otros instrumentales que nos sirven para exploración clínica y que debemos tener en consultorio, un bajalengua, importante, ¿no? Nos permite también poder revisar, hacer inspección, son desechables, son palos de modelado, ¿no? Que nos permite utilizar en cada paciente y obviamente desecharlos después de su uso. Los abrebocas, miren acá los abrebocas. Estos abrebocas o cuñas de goma, ¿no? Nos permiten, como su nombre lo dice, mantener la boca abierta, ¿no? Estas cuñas de goma no solamente pueden ser de ese material, pueden ser plásticas, ¿no? Sintéticas. Y el objetivo de estas, además de abrir la boca, ¿no? Es también tener en cuenta cómo las vamos a colocar. Generalmente estas cuñas de goma las colocamos en el área donde no vamos a trabajar. Ejemplo, yo quiero revisar, en este caso, el lado izquierdo, ¿no? El sector izquierdo de esta boca y coloco la cuña de goma en el lado contralateral, en el lado opuesto. De igual forma, el diámetro mayor siempre irá hacia mesial y el diámetro menor se utiliza o se encaja hacia la parte distal. ¿No? Útiles estos abrebocas, en algunos casos los utilizamos para hacer inspección o para hacer algún tratamiento, ¿no? Otras cuñas, miren, vienen con adiciones, sujetadores de lengua también. Muchas veces la lengua a veces nos imposibilita tener una visión correcta, ideal del área que nosotros queremos revisar, entonces podemos utilizar este tipo de gomas con este aditamento que tiene ese sujetor de lengua. Otros abrebocas metálicos, ¿no? Viene a ser que es el abrebocas de Doyen. Generalmente este abrebocas es unilateral y tiene esta cremallera que ustedes pueden ver acá, ¿no? Que me permite calibrar la apertura que yo quiero realizar en boca, ¿no? Yo no soy muy partícipe de la utilización de estos instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan a lesionar en algunos casos nuestra articulación temporomandibular. Y si las vamos a utilizar, tiene que ser como último recurso, en caso de que el paciente no pueda realmente aperturar de una manera ideal o favorable la boca para que nosotros podamos realizar el tratamiento, ¿no? Y si las van a utilizar, utilícenlas con mucho cuidado. Bien, para empezar a hablar del instrumental quirúrgico propiamente dicho, he colocado esta imagen, ¿no? Donde ustedes pueden ver acá nuestra mesa de Mayo, donde el cirujano va a acomodar cada instrumento en cada cuadrante de acuerdo al requerimiento y a los pasos que va a seguir según
la terapia o según el tratamiento específico que va a realizar. Importante. Si ustedes ven en esta imagen, de ninguna manera esta mesa de Mayo está totalmente desacomodada. Es más, miren, tiene una secuencia de uso que le va a permitir al cirujano manipular cada instrumento de acuerdo a los pasos que él va a seguir. Esto ayuda a minimizar los tiempos, jóvenes. Si nosotros no preveemos, si somos desordenados, no nos preparamos previamente antes de una cirugía y tenemos todo alborotado dentro de nuestra mesa de Mayo, eso va a ocasionar que el tiempo de la cirugía se prolongue. ¿Me entienden? Entonces, importante siempre ser cuidadosos, ordenados. ¿Para qué? Para contribuir a que la cirugía, además de salirnos exitosa, también no perjudique al paciente, porque no es grato para un paciente estar mucho tiempo con la boca abierta. Para nadie, ¿no? Eso lleva a muchas situaciones donde el paciente empieza a sentir nerviosismo, ansiedad, por el tiempo sobre todo que está transcurriendo. Entonces, si yo puedo minimizar eso dentro de mis medios, que vendría a ser ordenar mi instrumental adecuado y solamente el instrumental que voy a utilizar. No es necesario colocar en su mesa de Mayo instrumental que no van a utilizar. Entonces, ustedes ya saben, antes de realizar alguna exodoncia, por ejemplo, para una exodoncia simple, no es necesario armar toda esta mesa de Mayo. Son instrumentos básicos, claves, que necesitan de acuerdo al tipo de exodoncia. Pero todo lo contrario pasará si voy a hacer un acto quirúrgico que demande más tiempo, sea más complejo. Entonces, de acuerdo al tipo de cirugía que se va a realizar, pues colocaré y ordenaré de forma secuencial mi instrumental necesario y adecuado para esa intervención, ¿no? Entonces, en la mesa de Mayo, ¿qué se hace? Se divide en 4 cuadrantes, ¿no? Donde acá tenemos el área de diéresis, exéresis, síntesis, y en este último cuadrante se coloca todo el instrumental accesorio, ¿no? Que no ingrese en estos 3 cuadrantes. Vean acá en la imagen cómo el cirujano tiene perfectamente alistado su mesa de Mayo con todo su instrumental que va a requerir para esa intervención, ¿no? Cosa que le facilite alzar el instrumental y no tenga que estar buscando dentro de todo un instrumental que, además de que no esté acomodado, esté uno sobre otro. Entonces eso perjudica y alarga el procedimiento quirúrgico. Siempre orden, joven. Entonces empecemos a hablar del instrumental de diéresis. Cuando hablamos del instrumental del diéresis, vamos a entender que diéresis se refiere a realizar corte, incisión. ¿Qué instrumentos voy a utilizar yo para poder cortar? Y dentro de estos instrumentos, uno de los instrumentos más utilizados es nuestro bisturí, que ven acá en la imagen, llamado también escalpelo, ¿no? Entonces, igual, si recuerdan el instrumental que habíamos dicho, miren acá, igual lleva estas estrías precisamente para evitar que se nos resbale, para tener una mejor sujeción del instrumental, en este caso, nuestro bisturí, ¿no? Y acá se procede a hacer el corte o a realizar la incisión. Cuando hablamos de bisturí, tenemos que reconocer las partes que tiene un bisturí. Y este bisturí tiene mangos, ¿no? Tiene su mango. Y cuando hablamos de los mangos de bisturí, encontramos mango número 3, el número 5, el número 7, con distintas características. En nuestra área, el mango que más vamos a utilizar es nuestro mango número 3. Otra parte del bisturí, tenemos las hojas de bisturí. Y si ustedes pueden ver acá en la imagen, tenemos una infinidad de hojas de bisturí que encontramos en el mercado, ¿no? Pero los bisturís,
Las hojas de bisturí que más utilizamos, tenemos ahí la hoja número 15, tenemos las hojas número 11 y la hoja número 12. Vean las características que tiene cada hoja de bisturí. Vayamos viendo estas 3 hojas que son más utilizadas en nuestro campo. Y dentro de estas hojas de bisturí, tenemos esta hoja número 15. ¿Qué características tienen? Tiene básicamente esta parte de acá de la hoja que es más puntiaguda, ¿no? Lo cual nos permite realizar o drenar abscesos. También nos ayuda, a realizar incisiones surculares, que quiere decir en el surco gingival, por la punta que tiene acá. Puedo realizar. Otra hoja de bisturí, tengo esta, ¿no? Miren la disposición que tiene y sobre todo el área donde lleva el filo, esta hoja de bisturí, que es en este sentido. Esta hoja de bisturí básicamente nos va a ayudar a poder realizar incisiones en los sectores póstero-superiores. Vuelvo a decir, esa área póstero-superior es un área muy difícil de poder tener una visión directa e incluso de poder utilizar algún instrumento en esa área, ¿no? ¿Por qué? Porque uno nos limita la visión directa, 2, es un área muy poco accesible por la misma limitación de la apertura bucal. Nosotros no vamos a poder hacerle abrir al paciente en tal sentido que me permita ver. Tengo que cuidar también, ¿no? Y recordar cuál es la apertura máxima de un paciente y no sobreexigir para yo poder ver esa área. Entonces, para subsanar eso se ha creado esta hoja de bisturí, ¿no? Para realizar incisiones en ese sector. Muy difícil, muchas veces me voy a poder realizar con este número de hoja, ¿no? En cambio, con esta sí puedo, porque el filo lo tiene en esta parte. Ahora, la otra hoja más utilizada y que nos sirve para todo tipo de colgajos es esta hoja número 15, ¿no? Que tiene estas características. Existe una hoja número 15C que es un poco más pequeña, ¿no? Donde la utilizan generalmente para incisiones de tipo gingival. Nosotros utilizaremos estas dentro del campo quirúrgico. Otros instrumentales de corte, como pueden ver ahí, son las tijeras, ¿no? Estos instrumentos de corte aplican los principios de palanca de primer género. Ya, cuando hablamos de palanca de primer género, ¿nos referimos a qué? A que en una palanca de primer género, en un extremo tenemos la resistencia y en el otro extremo tenemos la potencia. Y entre ambos, entre la potencia y la resistencia, se encuentra el punto de apoyo. Si esta palanca de primer género lo llevo a la imagen o a mi tijera, tendré por un extremo la potencia, que viene a ser la fuerza, y por el otro extremo la resistencia. Y acá, entre ambos, entre fuerza y resistencia, se encuentra el punto de apoyo, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra tijera actúa con los principios de la palanca de primer género. Cuando hablamos de tijeras, si ustedes pueden ver ahí en la imagen, existe de múltiples formas. Curvas, rectas, anchas, un poco más delgadas, con puntas agudas o puntas romas. Existe una infinidad de tijeras. Es importante conocer los tipos de tijeras que existen. Y para esto, para yo poder diferenciar entre una tijera y otra, deberé conocer y tener en cuenta las partes que tiene una tijera, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Las partes, las ramas, estos anillos, toda esta parte de acá para acá viene a ser el mango, una articulación que generalmente habíamos dicho es un tornillo que une las ramas con la parte activa, las puntas de la tijera que vendrían a ser estas partes de acá, y estas son las hojas. Bien, conociendo estas partes de la tijera, yo voy a poder ubicarme con mayor facilidad en los tipos de tijeras que existen. Y una de las tijeras que más utilizamos
Una de las tijeras que más utilizamos tenemos la tijera de mayo. Miren las características de mi tijera de mayo, ¿no? Estas tijeras son tijeras, como se dice, multiuso. Puedo utilizarlas para retirar puntos de sutura, puedo cortar músculo, puedo cortar tejidos fibrosos, es decir, tienen alto poder de corte mis tijeras de mayo. Ya existen en distintos tamaños, desde 17 hasta 27 centímetros. Formas, como pueden ver en la imagen, rectas o pueden ser curvas, pero la característica principal o las características principales de estas tijeras de mayo vienen a ser las puntas. Miren sus puntas, son bastante agudas, ¿no? Por eso es que son útiles en el retiro de los puntos de sutura. Ahí tenemos una de las características. Otra característica, entonces, si ustedes ven en la tijera, es que no hay mucha diferencia entre lo que es el mango y la parte activa en cuanto a diámetros. Acá, en las tijeras de Metzenbaum o las de Newman y de Dean, ¿qué características tienen estas tijeras? Si ustedes pueden ver, estas tijeras también me sirven para cortes, pero me sirven para cortes mucho más delicados. A diferencia de las tijeras Mayo, que habíamos dicho que con estas tijeras, al tener alto poder de corte, podían cortar tejidos fibrosos. En cambio, estas tijeras no, me permiten hacer cortes mucho más delicados y precisos. Lo propio, vienen en distintos tamaños, formas, como pueden ver sus partes activas, rectas o curvas, pero ¿qué características tiene esta tijera? Una de sus primeras características es sus puntas. Si ustedes ven las puntas de estas tijeras, a diferencia de las tijeras de mayo, estas puntas son romas. Miren acá, puntas romas. Cuando nos referimos a puntas romas, nos referimos a puntas que no tienen filo. ¿Ya? Otra diferencia que podemos encontrar en estas tijeras, miren, tienen distintos diámetros. Miren acá, la parte de la rama es mucho más larga que la parte activa, ¿no? Entonces es otra diferencia en cuanto a hacer diferencias entre una y otra tijera. Y acá se los coloqué un cuadro de resumen entre lo que es una tijera, entre lo que son las tijeras Mayo y las tijeras de Metzenbaum, ¿no? Las tijeras Mayo, multipropósitos, es decir, me permite hacer muchas cosas, cortar, diseccionar, separar, etcétera. Y las tijeras Metzenbaum son mucho más delicadas, me permiten hacer cortes más finos, ¿no? Características diferenciales entre una y otra, la tijera Mayo tiene puntas agudas y la tijera de Metzenbaum tiene puntas romas, ¿no? Otra diferencia, existen medidas similares en cuanto al mango y sus hojas en mi tijera Mayo, y lo que les decía y les mostré en la última diapositiva, existen medidas distintas en cuanto a su mango y su hoja en las tijeras de Metzenbaum. Una vez realizado el corte, ya sea con el bisturí o con las tijeras, vamos a utilizar otro instrumento como es el periostótomo o las legras, cuya función, una vez que yo hice la incisión, la función del periostótomo es separar, despegar o hacer la elevación de esta mucosa vestibular o fibromucosa palatina en el caso de que nos encontremos en el paladar. Este grosor de este colgajo en cirugía generalmente son colgajos totales, es decir, mucoperiósticos. Y el nombre viene básicamente de eso. El periostótomo me va a permitir también, además de despegar la mucosa, despegar, desprender, separar ese periósteo. Y el periósteo no es más que una membrana delgada que recubre al hueso. Y pueden ver acá cómo con la ayuda de esa legra yo puedo desprender ese colgajo y logro visibilizar todo lo que es tener una visión directa de lo que es el hueso.
Cuando hablamos de estos despegadores mucoperiósticos, miren acá la infinidad y diferentes tipos que existen de despegadores mucoperiósticos. Acá el periostótomo de Obegeser, ¿no? Que tiene estas características, tiene solo una parte activa, una parte roma acá. Esta otra Allegra de Howard, ¿no? Donde tiene dos partes activas, muy similar, si ustedes ven, al periostótomo de Molt, pero si ven con mayor claridad, miren acá su otra punta, ¿no? O su otro lado activo, tiene acá esta forma como de bisel, ¿no? Eso le caracteriza a la Allegra de Howard. Ahora, en el periostótomo de Molt es el que más utilizamos o es el que con mayor facilidad van a encontrar en una casa dental. Cuando ustedes van y piden una Allegra, ¿no? Les van a dar generalmente este periostótomo, ¿no? Donde igual tiene una parte activa roma y esta otra parte que es mucho más aguda, ¿no? Que también nos permite hacer sindesmotomía, esta parte que es más aguda, ¿no? La sindesmotomía no es más que el desprendimiento de las fibras gingivales. Entonces puedo utilizar esta parte aguda. Y esta parte roma la utilizaré para desprender el colgajo. Otros periostótomos, tenemos el periostótomo de Williver, que también tiene una parte activa solamente, estas estrías en su mango, y el periostótomo de Free. Este periostótomo, miren, en ambas partes activas tiene puntas romas. Esas son sus características. Separadores. Dentro de los separadores, miren acá la lista, y además de esta lista vamos a encontrar otros separadores más. La función que tienen estos separadores va a ser facilitarnos la visibilidad del campo operatorio. ¿Cómo? Van a retraer, ¿no? Ese colgajo o la mucosa, o retraer el labio o la lengua, para que nosotros tengamos una visión clara del campo operatorio. Pero por otro lado, estos separadores también me van a permitir, a su vez, proteger esos tejidos, ya sean labios, mejillas, lenguas o el colgajo que estamos separando. Estos son los separadores útiles en cirugía, ¿no? Tenemos estos separadores de comisuras, que son más útiles, como pueden ver acá, ¿no? Son más útiles, generalmente se utiliza para fotografía intrabucal, sin embargo, nos puede ayudar en algún acto quirúrgico, también separando los labios. Tenemos los de tipo metálico y los plásticos, ¿no? Que se utilizan. Son útiles, no quiero decir que únicamente los vamos a utilizar para tomar fotografías, no. En algunos casos podemos tomar mano de ellos para que nos ayuden en determinado acto, ¿no? Otros separadores que tenemos, los separadores de Faro-Abeu, estos vienen en pares, si ustedes pueden ver, vienen de distintos diámetros. Lo ideal es que ustedes se compren uno que sus valvas no sean ni muy grandes ni muy anchas, sino un tamaño mediano que nos permita manipular. Estos separadores de labios, ¿no? Como ven aquí en la imagen, me va a permitir retraer esos labios, ¿no? Para yo poder tener una mejor visión del campo operatorio. El separador de Minnesota viene solo uno y tiene esa función. Una vez que hemos hecho la incisión, nos ayuda a retirar ese colgajo o a mantenerlo fijo en un área alejada del campo operatorio, en tal sentido que me facilite la visibilidad por un lado y me evite lesionar este colgajo.